Bien, seguimos en conversaciones poderosas aquí en MCA 2023. Estamos con un gran referente espiritual, estamos con Nahuan, una persona que sin duda muchos de ustedes ya conocen a través del impacto que él ha tenido en las redes sociales, con sus talleres, con sus conferencias, con sus viajes. Son 50 años de transformación personal. Nahuan, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Lo recalco porque 50 años de transformación es todavía estar en el proceso, ¿no? Sí, es un tiempo, gracias por la invitación, es un tiempo dedicado a explorar el mundo interior. Creo que es la aventura más grande que una persona puede emprender, ¿no? Y eso obviamente que trae repercusiones dentro de cada uno de nosotros, en nuestras vidas y en nuestro entorno, ¿no? Esa búsqueda es una maravilla, es una deuda que tenemos con el alma. La vida creo que recién se transforma en algo real cuando uno descubre lo que uno es y el sentido que tiene esta vida, ¿no? Y como a nosotros nos gusta reconocernos en otros, porque así también, ¿cierto? Validamos nuestra propia historia y nuestras propias transformaciones, nos gustaría que nos compartieras como parte de este proceso, como un odontólogo, como tú, el año 1973 comienza este camino espiritual. ¿Qué es lo que te lleva a ti, o cuál fue ese salto de conciencia que te llevó a iniciar este proceso de transformación personal? Está muy buena la pregunta porque me retorna a un espacio mío de estudiante, ¿no? De la cátedra de odontología, ¿no? La carrera de odontología en la Universidad de Buenos Aires, y me encontraba con un montón de cosas que no podía resolverlas como profesional, ¿no? Siempre lo cuento esto porque es muy significativo, ¿no? En la cátedra de periodoncia, que es una enseñanza que se da de la ligación que tiene el diente con el hueso, ¿no? Es decir, cómo el diente se une al proceso óseo y las consecuencias que tiene en el desgaste de la tabla del hueso cuando suceden ciertas cosas que uno las corrige desde la clínica, que es la oclusión, la forma de relacionarse los dientes, la limpieza. Hay un montón de factores, ¿no?, que hacen que eso se reabsorba el hueso. Sin embargo, cuando vos seguías todo el parámetro que nos enseñaba la cátedra, aún eso se seguía reabsorbiendo. Y eso me generaba a mí una especie de insatisfacción, ¿no?, interior, que me llevó a la conclusión de que ese diente tenía un dueño, que ese diente no estaba aislado, ¿no?, que ese dueño pensaba, sentía, vivía, tenía una vida, tenía sus sueños, tenía una historia personal, y que al no poder resolverlo, ¿no?, desde la conciencia lo manifestaba en la boca, huella que dejaba en la boca. Y ahí me di cuenta de la relación que tenía, ¿no?, la mente con el cuerpo. Y ahí empecé una investigación del campo sutil. Y ahí entré en un universo maravilloso que de la visión clásica nunca se había revelado. Y ahí entré a darme cuenta que hay un mundo ahí que nos está esperando con infinidad de posibilidades, ¿no? Pero hay que entrar desde esta perspectiva no material. Y precisamente en ese mismo momento, ante una crisis que estaba viviendo, la vida me llevó a encontrar una escuela de misterio. En esa época que era muy, muy difícil, porque en Argentina estaba la persecución del proceso, ¿no?, militar, y era muy difícil esas reuniones. Sin embargo, a pesar de todos esos riesgos, íbamos escondiditos, íbamos a esas ceremonias antiguas, ¿no?, donde entrábamos en estado de conciencia modificada y podíamos entrar en esos campos, ¿no?, que se empezaban a revelar. Y bueno, dentro mío fue un cisma, un salto cuántico de una visión clásica de la vida a una visión multidimensional, ¿no? Porque además somos seres multidimensionales. Exacto. Lo que tú me cuentas me hace mucho sentido. En las facultades de medicina, por lo menos en Chile todavía, se trata la enfermedad, no la prevención de la enfermedad. Claro. Se habla del cuerpo físico, pero no de los otros cuerpos. Y hay cuerpos que son muy importantes. El cuerpo emocional, por ejemplo, el impacto que tienen los pensamientos, las emociones en nuestra salud física, en nuestra salud mental, que es lo que tú me estás comentando, es muy grande. Y eso claramente hace 50 años era toda una revolución, me imagino. Exacto. Por ejemplo, como vos me decís, el concepto de la enfermedad, nosotros lo vemos desde un lugar diferente, ¿no? La enfermedad no es un castigo, no hay que luchar contra la enfermedad. La
La enfermedad es una señal de la inteligencia que te viene a proponer un cambio. Hay que leer la metáfora que trae, ¿no? ¿Cuál es ese cambio? Cuando empezó la forma que uno no puede relatar lo que le pasa adentro, ¿no? Es decir, se traba en el campo emocional, se traba en el campo mental. Hay un montón de situaciones que te están mostrando que algo no está funcionando en tu vida, que no está fluyendo. El último horizonte que tiene la inteligencia para mostrártelo es el cuerpo físico, la última señal en el síntoma. Entonces, ¿qué te está mostrando? Que hay algo que tenés que cambiar, que hay una frecuencia en tu alma que no está fluyendo y que tenés que cambiar. Por eso la enfermedad no se combate, la enfermedad se le entiende como producto de la inteligencia, que es el esfuerzo que hace la existencia para venir a sanarte la enfermedad. Entonces cambia el paradigma, no luchamos con la enfermedad, la entendemos, la leemos, le comunicamos al paciente, ¿no?, que le está manifestando los cambios operativos que tiene que hacer en conducta. Y ahí empieza un proceso maravilloso donde la persona se hace cargo de su propia autosanación. Es volver a la responsabilidad personal, ¿no? Lo que nosotros hemos hablado también con otros relatores, la responsabilidad nosotros siempre la hemos visto socialmente como una obligatoriedad de cumplir con algo. Sin embargo, es la habilidad que tenemos para responder. Exacto. Si uno desglosa la palabra de la responsabilidad, exacto, es la habilidad que tenemos para responder ante lo que nos pasa en la vida. Y si no estamos preparados emocionalmente y si no estamos preparados de los otros cuerpos con los cuales estamos compuestos, es muy difícil que podamos llevar una vida en equilibrio, armónica, y que podamos sintonizar con esta nueva conciencia que nos lleva a la construcción de esta nueva identidad, de esta nueva humanidad, que es lo que estamos viendo hoy en MSA. Me gustaría que me contaras también cómo ha influido la naturaleza, por ejemplo, en toda esta transformación. Tú tienes un centro en Córdoba, has hecho chamanismo solar, haces terapia, haces talleres, impartes tu sabiduría, todo este camino en ese lugar, pero me imagino que la naturaleza también te ha hablado, también te ha entregado muchas respuestas a esas preguntas que tú traías en esta crisis. Mira, está muy buena la pregunta, ¿no? Porque cuando uno empieza el proceso del cambio, ¿no?, inmediatamente la mente empieza a tirar horizontes aleatorios, pero de una forma mental, ¿no? Entonces empieza a aparecer una forma, otra y otra, pero es una confusión mental. Entonces en un momento me dije, tranquilo, mi meditación, mi silencio, mi entrega al alma. Es la inteligencia la que propone el cambio, no es nosotros. La inteligencia de pronto sincroniza el cambio para que vos en la naturaleza puedas encontrar la inspiración, puedas encontrar la energía que sustenta tu modelo. Pero si el modelo no está adentro, por más que vos te vayas a la naturaleza, si adentro no está hecho, digamos, la base por los cuales el fruto de tu decisión de vivir una vida diferente, vas a fracasar, porque si no, la respuesta sería, si todos nos vamos a la naturaleza, vamos a vivir mejor. Hay gente que no soporta la naturaleza, le molesta el viento, le molesta la lluvia, le molesta el frío, le molesta el calor, le molesta los insectos, no está preparado para ese salto. Entonces, ¿en qué tenemos que confiar? En la inteligencia nos propone, cuando estamos maduros, para pegar un salto cuántico de una forma diferente, un nuevo paradigma, es la inteligencia que es la que hace, digamos, la gran obra de arte, que es el proceso sincrónico, que nos lleva a un espacio-tiempo donde podemos desarrollar en contacto con la naturaleza todos nuestros sueños y todos nuestros planes. ¿Qué importancia tiene la observación en ese aspecto, Nahual? Claro, eso es fundamental, porque uno tiene que saber la certeza que da. Cuando esto sale de mi mente inferior, de mi mente ordinaria, de esa especie de caos mental, voy a estar en la duda, en la dualidad. ¿Será? ¿No será? Puedo llegar a irme a vivir confusión, puramente, puro pensamiento. Cuando esto es una revelación, es una cosa totalmente diferente, porque la revelación surge de un estado de plenitud interior donde todo acompaña, todo el sistema óseo, el sistema cardiovascular, el corazón, los riñones, todo eso en sí, es el momento. Hay una especie de completud, de certeza, que esa idea que tuviste está avalada por un observador real, ¿no? Entonces, fíjate, cuando esto surge del pensamiento ordinario, siempre vas a tener duda.
Cuando sucede el momento presente y esto lo coordina la inteligencia, vas a sentir un registro de certeza en tu corazón donde no hay duda. Y en esa plenitud uno se entrega al alma y el alma después es la que genera la maravilla de sincronizar todo lo demás. Y este camino que tú elegiste en el silencio, ¿cierto? En el ir escuchándote y observándote desde afuera, ¿cómo lo puedes compartir? ¿Cómo lo puede la gente hacer en la vida cotidiana, en este mundo tan caótico, por decirlo de alguna forma, que estamos viviendo con la emergencia climática, con la ebullición del ambiente, ¿no? Con el planeta que se está quemando, inundaciones, con la salud mental en el mundo, que está en el peor momento de la historia, según lo que se mide por lo menos en todos los continentes? ¿Cómo podemos abstraernos de eso y ser observadores de nosotros mismos? ¿Cómo podemos salir de esta mente controladora para observarnos y ver lo que realmente necesitamos? Precisamente ese es el camino, ¿no? El camino se llama la metacognición, es decir, es un proceso meditativo que vas escaneando, ¿no? Vas escaneando toda tu existencia. Primero el cuerpo físico, vas viendo cómo se comporta el cuerpo físico, si hay dolores, si no hay dolores, si hay esto, lo otro. Es un escaneo en el nivel físico. Luego en el nivel energético, ¿no? A través de un proceso meditativo, en tu silencio. Eso se va revelando. Donde llega la conciencia, donde la conciencia va pasando, va generando una especie de campo de energía que destraba, sana, armoniza, integra, ¿no? Entonces no hay otra forma. El proceso de metacognición es un proceso de conexión con nuestra forma de expresión, tanto el cuerpo físico, el cuerpo energético, en el cuerpo emocional, dónde están esas emociones, cómo se mueven, cómo operan, mi cuerpo mental, dónde está, qué es lo que piensa, cómo se dispara como un mono loco y me lleva a meterme en un bucle que me enferma. El observador modifica lo observado, dice la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, transformarnos en observadores de nuestra propia economía, resulta que hay alguien ahí adentro con una autoridad de presencia que puede observar sin enjuiciar, sin criticar los procesos que estamos viviendo. La sola observación hace que la conciencia, enfocando esa área, la armonice y la sane. No hay otra forma. La meditación y entrar en el silencio, entrar en contacto con la inteligencia, es el campo vibratorio que sana, armoniza, y no solamente en los niveles internos, sino también en la periferia, nuestros vínculos, nuestras relaciones, nuestra profesión, nuestro trabajo, nuestra abundancia, la conexión con el mundo, con la vida. Es decir, es global, es holística. Nuestro entorno, además, Nuestro ¿no? entorno. Como dice Bruce Lipton, lo más importante no es el núcleo de la célula, sino la membrana, donde se está desempeñando. El cerebro, exacto. Exactamente. Ahora, también hay un tema que es importante indagar, creo yo, en lo que tú señalabas como metacognición, y es que nosotros vivimos en un modo piloto automático más del 95% del tiempo. Hay muy poco espacio para vivir conscientemente. ¿Cómo aprovechar mejor ese casi 5%, o algunos científicos dicen 3%, 7% de conciencia que realmente tenemos en el día? ¿Cómo trabajarlo mejor para ayudarnos? Bueno, eso es una práctica, que como cualquier práctica, vos querés tocar el piano, un instrumento, ¿qué tenés que hacer? Ponerte a tocar el piano una vez, otra vez, otra vez. Hay que tener cierta condición de paciencia y de coherencia. Si yo quiero empezar la práctica de estar presente, bueno, yo utilizaba, por ejemplo, un timer. Estaba trabajando en el consultorio y tenía un timer, sonaba cada 10 minutos. Entonces, cada 10 minutos sonaba y me decía dónde yo estaba. Por ahí, en cualquier lado. Estaba trabajando automáticamente, muy bien, pero la mente en otro lado. Entonces, esa práctica de que te va a pescar afuera, volver dentro tuyo, es como tener un sensor ahí afuera que te está diciendo ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Entonces, es una de las prácticas donde uno empieza a entender de que estando presente hay una cualidad que yo llamo creatividad fundamental, que surge del momento presente, algo nuevo, algo creativo, que no viene de la historia, de mi memoria, de mis referentes históricos, que surge del momento presente. Es muy bello estar presente y sana nuestra vida, pero hay que practicarlo, no es una cosa que te va a llover del cielo el estado de presencia, porque la conciencia que tenemos, la conciencia de vigilia, es una conciencia absolutamente de sueño. Estás en el pasado, estás en el futuro, jamás en el presente. Hay que practicarlo. En mindfulness, por ejemplo, que es una práctica que se hace, hay un montón de ejercicios para que vos puedas practicar estar presente. Por ejemplo, me levanto a la mañana, me lavo la cara,
agarro el cepillo de dientes, le pongo la pasta, me lavo los dientes. ¿Lo estás haciendo vos o lo hace el automático? Cosas simples, ¿entendés? Cada vez que voy a abrir la puerta de mi casa, quiero estar presente. Cada vez que voy a comer algo, quiero estar presente. Cada vez que voy a tomar un vaso de agua, quiero estar presente. Esa práctica hace que de a poco vayas generando la red neuronal en el cerebro para que opere en el momento presente y ya sea como un estado natural estar presente. Es parte del autoconocimiento. Cuando uno conversa de estos temas y la gente muchas veces lo toma como para la broma, dice, te conoces a ti mismo, conócete a ti mismo, lo toman como una broma y es como la autoayuda y está muy mal evaluado el concepto, pero yo en lo personal soy un optimista respecto a la autoayuda. Creo que uno puede tener autogestión y puede ayudarse a sanar tomando herramientas de personas, por ejemplo, como tú, de otros referentes, de otras especialidades y además conocer cómo funcionamos. Porque cuando entendemos, por ejemplo, que el cerebro es predictivo, ¿cierto? Que la función biológica es predecir para mantenernos en vida, para poder sobrevivir, sabemos que va a estar la mayor parte del tiempo en el pasado y en el futuro. Y lo que construye en el futuro lo va a construir en base a lo que está grabado del pasado. Entonces, es muy bueno el ejercicio, como dices tú, de anclarse en el presente. Yo tengo 830 alarmas en mi teléfono y cada cierto rato van sonando. Magnífico. Exacto, y van sonando y me pregunto, ¿cómo estoy? ¿Dónde siento Magnífico. esto? Estoy haciendo el trabajo, pero como dices tú, hay que accionar y nos cuesta accionar. Porque generalmente nadie cambia porque se levanta en la mañana y dice, necesito un cambio. Pasa algo, pasa esta crisis, nos vamos escondiendo, estamos llenos de miedo. La pandemia fue una de las principales crisis que hemos vivido en los últimos años. Entonces, ¿cómo hacemos para sobrevivir a esto que tú llamas la noche oscura del alma? A esta etapa que puede durar a veces mucho tiempo, ¿cierto? En que uno se siente que está en una crisis que no sabe a dónde va a llevarte. Bueno, yo bendigo la noche oscura del alma, ¿no? Aunque cuando la pasé lo sufrí muchísimo. No hay una sola noche oscura, hay procesos de noche oscura, ¿no? Que es una especie de enfrentamiento de lo que se llama el propósito interno. ¿A qué viene el alma a este plano? Trae un propósito, ¿no? El alma viene con una información, con una sabiduría y quiere desarrollarla en el tiempo de vida que tenemos. El ego se sitúa en el propósito externo, en los logros del mundo material, de esto, de aquello, y bueno, está bien. Pero llega un momento de madurez donde empezamos a sentir adentro un estado de insatisfacción profunda que no lo podemos llenar con nada, ¿no? Y es que el alma empieza a generar una gran presión dentro nuestro, poniéndonos en esta crisis, para generar la posibilidad de poder entender qué es ese agujero existencial que tenemos. Cuando no lo entendemos, lo vamos a buscar afuera. Lo vamos a buscar toda la vida que quieras, viajando, comprando, comiendo, haciendo... Evadiéndonos, tratando de llenar ese espacio que es insondable. Todo lo que le tires ahí se lo va a triturar porque eso no se llena con nada de afuera. El mundo no te puede traer nada que pueda resolver este misterio, ¿no? Solamente el darte cuenta que es una deuda que uno tiene con el alma, ¿no? Entonces, en ese momento para mí divino, ¿no? Que hay que honrar ese momento de gran crisis profunda, decir, bueno, ya lo he buscado, ya lo he intentado buscando acá, allá. El último recurso es, bueno, vuelvo a mi corazón, alma mía, hágase tu voluntad, y yo ahí te escucho. Bueno, ese es el punto. Alma mía, hágase tu voluntad. Entonces el alma dirá, bueno, por fin se dejó de buscarlo afuera, se dejó de buscarlo en la mente. Pues la mente, que es el que trae el problema, no te va a solucionar el problema. Pues como un tomate luchando contra otro tomate. No tiene jerarquía para entender el gran proceso alquímico que estás viviendo. Entonces, cuando te rendís de buscar la historia en el afuera o en tu mente, solamente te queda tu corazón. Y cuando baja esa visión de la mente neurótica al corazón, esto se empieza a abrir, ¿no? Y el toroide, esa gran energía toroidal, que es como un tubo gigante que mide más de 2 metros, que nos rodea, ¿no? Empieza a ordenar un pulso, ¿no? Empieza a ordenar un pulso sincrónico
ese pulso sincrónico activa el hipotálamo manda un chorro enorme de oxitocina. La oxitocina aumenta el ritmo cardíaco y hay otro componente relajante del endotelio que se llama óxido nitroso, que relaja el endotelio de la arteria, se abre y hay mayor cantidad de sangre, que pone en movimiento este toroide gigantesco. Y este toroide gigantesco, cuando entra a rodar y por ese ritmo, se lleva esas memorias, esos dolores, esas fricciones, esas distracciones o distorsiones del ego, y empieza como a pulverizar todo eso, ¿no? Entonces uno en la noche oscura del alma encuentra una señal, es como un foco en el infinito que se enciende, un camino que es el corazón, y empezás a vivir en el corazón y te das cuenta que te estaba esperando hace tantos años ese salto cuántico, yo digo mide 20 centímetros de la mente al corazón, y empezás a centrarte ahí y ahí se abre eso, en esa maravilla del portal que se abre y aparece el pensamiento sincrónico. Es una forma de pensar diferente. ¿Por qué llamo pensamiento sincrónico? Porque es el lenguaje que habla el universo y es una especie de compromiso que tiene que ver con la verdad que sos, con la verdad que es el universo, ¿no? Es un pensamiento que viene como una revelación, es una revelación, no pasa por la matriz mental. Es un lenguaje muy distinto al que nosotros utilizamos permanentemente. Total. Te lo pregunto, Nahuan, porque generalmente no vemos esta noche oscura del alma amorosamente. Claro. Entonces, ¿cómo tenemos que vivenciarla para comunicarnos con este lenguaje que nos permita conectar con nuestra fuente, con nuestro yo superior, con nuestra energía divina, para poder realmente sentir que estamos transitando hacia otro nivel de conciencia y no sufrir, y no angustiarnos, no tener ansiedad, no vivir en depresión? La salud mental, reitero, es la peor salud mental que por lo menos nosotros en el continente hemos tenido en los últimos años. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir? ¿Cómo cambiamos ese lenguaje que nos permita conocer que quizás no estamos en una depresión, quizás no estamos entrando en un cuadro ansioso, quizás no estamos conectados con nosotros mismos? Bueno, es tan importante que lo que vos me acabas de decir o preguntar, porque se confunden las patologías, ¿no? Una persona que está en el proceso de despertar espiritual y un hecho, por ejemplo, negativo, como una psicosis o como cualquier alteración psicológica. Y si esa persona que está viviendo este proceso no es entendida, termina medicada, lamentablemente. Yo conozco muchísimas personas que están en un proceso místico maravilloso, el despertar espiritual a través de la noche oscura del alma, y lo abortan y lo medican. En vez de acompañarlo, en vez de hacerle ver que es una etapa maravillosa del despertar espiritual, es el parto que hay que pasar para trascender este mundo, esta visión básica de la vida, y entrar en un territorio sincrónico, ¿no? de vida. Es el momento más importante de la persona porque está a punto de salir del capullo y transformarse en mariposa, emprender el vuelo místico del alma, ¿no? Entonces, acompañar a estas personas y tranquilo, no es una depresión, es un proceso místico que tiene que pasarlo tranquilo, con su meditación, en su silencio, en soledad, permitir que el alma empiece a manifestar a través de un sueño, a través de un hecho, a través de efectos sincrónicos, a través de una imagen, de un sonido. Sincrónicamente el universo va a darle a esa persona todas las herramientas, todos los elementos que necesite, que estén a su alcance para su próximo despertar, ¿no? Entonces el coach o el amigo o el terapeuta lo tiene que acompañar, que no lo evite, que no se salga de ahí. Evitamos el dolor, evadimos el dolor. Y bueno, pero ahí está el error. Entonces la noche oscura se hace muy larga, un proceso larguísimo. Cuando vos decís, bueno, me entrego a la noche oscura y yo sé lo que pasa después de la noche oscura, que es el territorio del parto que tengo que pasar para el próximo florecimiento, yo me entrego y la verdad que me doy cuenta que cuando ya en la entrega, que no hay resistencia, ahí está el punto, ¿no? Ya es una cosa dulce, amorosa, sincrónica. La inteligencia se opera. La inteligencia no quiere que sufras, es tu resistencia la que genera
el sufrimiento, ¿no? Cuesta entenderlo cuando uno no tiene la posibilidad de conversar con referentes como tú, que transitaste tu noche oscura del alma y has hecho todo este cambio de transformación para acompañar a otros. Te quiero preguntar, porque tú me hablabas de la energía del corazón, de la importancia de bajar, ¿cierto?, estos 20 centímetros de la mente al corazón. ¿Qué importancia tiene el cuerpo? Porque incluso también en algunos hospitales, en algunos centros psiquiátricos, se está haciendo terapia con el cuerpo, se está trabajando posturas corporales, porque se ha comprobado la importancia que tiene el movimiento del cuerpo con la calidad de los pensamientos. Bueno, exactamente. Nosotros tenemos que salir de esta base. Cuando a través del pensamiento ordinario, 80.000 pensamientos que tenemos por día, eso genera una impronta química en el cuerpo, van cambiando los receptores de membrana, ¿no? Los receptores de membrana, que están cualificados por un montón de funciones, están cambiados por esos espacios donde llega el cortisol y la adrenalina, que genera un espacio de dependencia, ¿no? De bronca, de angustia. Entonces, de alguna manera estamos confinando a la mente en el cuerpo. El cuerpo pasa a ser la mente. ¿Por qué? Porque el cuerpo se hace habitué o se hace adicto a ese modelo de pensar. Entonces, cuando empezamos a mover el cuerpo, empezamos a hacer distintos tipos de movimientos. Hay un montón de artes marciales, tai chi, meditaciones, dinámicas, un montón de cosas. Qigong, por ejemplo, claro, cambia la naturaleza química del cuerpo para poder rescatar esa mente que estaba atrapada en el cuerpo y empezar el cuerpo a cambiarle los receptores de membrana por lo que corresponde, ¿no? Entonces, el cuerpo es muy importante moverlo adecuadamente para poder romper ese mecanismo hipnótico que tiene el cuerpo cuando sus receptores de membrana cambian. Porque vos, por ejemplo, cuando tenés instalado esta impronta biológica en el cuerpo, determinada adicción a pensar de una manera, a sentir de una manera, vos decís, bueno, ahora voy a empezar a pensar diferente, ya no quiero pensar nunca más así, y digo, bueno, ya lo logré. Pero las 2 horas, cuando los químicos faltan, los neuropéptidos que empiezan a circular por tu cuerpo, empiezan otra vez, el cuerpo te lo pide, se transforma en la mente, y otra vez el mecanismo hipófisis suprarrenal vuelve a manifestar esos químicos y empezás a pensar de la manera que estás sintiendo y empezás a sentir de la manera que estás pensando. Otra vez estás enroscado en el bucle. Por eso hay que rescatar la mente del cuerpo para que liberarlo, ¿no? Entonces la terapia corporal para mí es una de las terapias fundamentales que nos ayudan en este proceso. Claro, porque al final es un círculo, ¿no? El pensamiento genera emociones y las emociones vuelven a generar pensamiento. Nahuatl, nos queda poquito tiempo, pero quiero hacerte una pregunta hacia el futuro. Si tú hoy pudieras ahí en tu centro, junto a la gente que siempre va a practicar contigo, tomar un cofrecito y poner herramientas que le puedan servir a esta nueva humanidad que estamos construyendo y que puedan abrir nuestros nietos, nuestros descendientes, ¿qué es lo indispensable? ¿Qué es lo que no podría faltar en ese cofre? ¿Qué buscaría en ese cofre, no? En ese cofre puede que falte la identificación, ¿no? ¿Qué significa esto? Con aquello que nos identificamos. Cuando nos identificamos con lo que no somos, que es el fragmento, yo lo llamo el no yo, lo que no somos, entramos en el circuito de ese bucle mental y emocional donde nos va a llevar a una vida sin sentido. Cuando fracasamos en esa búsqueda, empezamos a darnos cuenta que hay una deuda que tenemos, ¿no? Que es descubrir aquello que somos, ¿no? Esa parte trascendental que somos, reconocer nuestro linaje divinal. Cuando empezamos a reconocer que el alma es nuestro verdadero yo, el yo real, nuestra vida empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque estamos orientados desde un campo donde la pura inteligencia genera un campo de vibración armónico en el mismo lenguaje, en el mismo sentido que funciona el universo. Y eso en todos los tiempos y en todas las épocas y en todas las eras. Exacto. Eso será así eternamente. Gracias, Nahuatl, por este tiempo que te has dado para conversar con nosotros. Sin duda, conversar contigo nos da mucha esperanza también, ¿no? De ver desde un lado más optimista esto que a veces vemos como un sufrimiento de estar dentro de un espacio que no entendemos y que no sabemos qué salida va a tener. Pero conversar contigo nos ayuda, y me imagino que ustedes también que están viendo esta entrevista, a entender y a comprender un poco más que es parte de nuestro proceso, de elevar la conciencia y de poder ser parte de la construcción de esta nueva humanidad. Gracias por el aporte que estás haciendo, me parece fundamental en este momento
que esta cualidad que tenés para saber preguntar y movernos en el ámbito del nuevo hombre, del nuevo tiempo, es fundamental como una semilla de esperanza para este tiempo. El agradecido soy yo. Gracias. Gracias.